Y hoy sábado a la noche quisiera continuar con este tema que estuve mencionando el día jueves en la predicación, que tiene que ver con el peso, tiene que ver con las cargas. ¿Y qué es el peso? ¿Qué son las cargas? Son las exigencias de cada día, aquello que sabemos que tenemos que hacer, que representa un sacrificio, un esfuerzo, que nos cuesta, pero sabemos que no podemos escaparnos de esas obligaciones, de esas responsabilidades. También pueden ser problemas, circunstancias que aparecen de repente y nos empiezan a cargar, empiezan a pesarnos. Pueden ser aún las mismas relaciones interpersonales, en donde a veces quizás por darle más valor de lo que le tendríamos que dar, también representa un peso y una carga para nosotros. Por ejemplo, puede suceder cuando alguien te ofende, cuando alguien te hiere, cuando alguien te desilusiona o te defrauda. Uno dice, mirá lo que me hizo, y cómo te quedás cargado con ese peso, con ese sentimiento de que algo no salió como estabas esperando que salga, o que no te trataron como te tendrían que haber tratado. Por eso acordate la enseñanza del día jueves, cuando dice que Jesús menospreció el oprobio, en esa carrera, en ese querer llegar a la meta, en el que vos también y yo queremos llegar a esa misma meta, que es el cielo, que es la eternidad. Pero Jesús, para poder hacerlo, menospreció el oprobio. Oprobio es vergüenza. No le dio valor a la vergüenza, no le dio valor al rechazo, no le dio valor a lo que estaban diciendo o lo que le estaban haciendo a él. ¿Por qué? Porque cuanto más le des valor a lo que no le tenés que dar valor, más te va a pesar, más se va a traducir en una carga. Y cuando eso se va golpeando sobre tu vida, te impide seguir avanzando, te impide seguir corriendo la carrera de la vida para poder llegar a la meta, que es el cielo y es la vida eterna. Y hoy quiero hablar de un hombre que representa lo que estamos hablando en esta noche. Un hombre que también venía tan bien, venía siendo usado por Dios, venía con victorias, venía teniendo batallas, pero ganándolas, venía siendo bendecido, venía viendo milagros, venía siendo un instrumento en la mano del Señor con poder sobrenatural. Y estoy hablando de Elías. Elías era un hombre de fe. Imagínate que Elías vivió en una época muy difícil, en donde su nación, la nación de Israel, había dejado a Dios y había dado la espalda a Dios y adoraba a un Dios con minúsculas llamado Baal. Baal teóricamente era el Dios para aquellos que lo adoraban y creían en él, el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha y de la fertilidad. Pero Elías, un instrumento en la mano de Dios, había orado para que no lloviese sobre la nación de Israel, como una consecuencia de la idolatría, como una consecuencia del paganismo al cual estaba entregado el pueblo de Israel. Y no llovió. Dios escuchó su oración y no llovió durante 3 años y 6 meses. Es el mismo Elías que también resucitó al hijo que se murió, que era el hijo de la viuda, allí en la ciudad de Sarepta. También él había orado por esta viuda para que durante todo el tiempo de la sequía, que fueron 3 años y 6 meses, tuviese pan y tuviese el aceite, para que ella y su hijo tuviesen el sustento y el alimento de cada día. Había desafiado, acordate esa escena, esa imagen allí en el monte Carmelo, en donde desafió a los 400 profetas de Baal, y en un momento oró que descendiese fuego del cielo, y descendió fuego del cielo como una demostración del poder de Dios. Y todo el pueblo, llegó el momento cúlmine en esa carrera de Elías, cuando el pueblo de repente empezó a clamar, viva Dios, viva Dios, viva Dios. Yo pienso que ahí Elías dijo, bueno, ya está, llegué, lo conseguí. Se acabó la idolatría, se acabó el paganismo, todo el pueblo está volviendo a Dios, porque yo oré y Dios respondió y Dios me respaldó. Pero de repente, después de haber orado para que vuelva a llover, y volvió a llover, otro milagro más, otra acción sobrenatural de parte de Dios, donde Elías fue un instrumento en las manos del Señor. De repente, después de tantas bendiciones, de tantas victorias,
le pasó lo que nos puede pasar a nosotros. Porque nosotros también vemos la mano de Dios, recibimos bendiciones, vemos milagros. Yo sé que a muchos Dios los usa, y están allí constantemente buscando a Dios, confiando en Dios, aferrándose de la palabra y de las promesas del Señor. Pero a veces hay momentos, como el que le sucedió a Elías, y vamos a leer a continuación, en donde viene ese peso, viene esa carga, y sucede lo que dice la palabra. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2 al 4. Entonces Jezabel, la reina, era la reina de Israel. Jezabel no le gustó nada lo que Elías hizo en el Monte Carmelo, porque venció a 400 profetas de Baal. No le gustó nada que el pueblo empezara a gritar y a clamar, ¡viva Dios, viva Dios, viva Dios! Porque ella fue la precursora, la que promovió el culto a Baal. Y dice, envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses. Y aún mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos, de los profetas. Entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Y así llegó a Berseba, que pertenece a Judá, dejó allí a su criado, y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Qué le pasó? ¿Por qué terminó así después de tantas victorias? Jezabel le envía un mensajero que le dice, mañana, dice la reina, que mañana te va a matar. Ahora, y acá está la explicación de lo que le pasó a Elías. Si la reina hubiese querido matarlo de verdad, no le hubiese enviado un mensajero diciéndole, mañana te mato. Le hubiese enviado un asesino para directamente hacer lo que ella quería hacer, que era matar a Elías. Pero no, le manda un mensajero. ¿Y sabes qué representa esto? Representa a la mentira. Eso es lo que hace la mentira. La mentira podía decirle, mañana te voy a matar, pero no podía matarlo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando viene una mentira, viene un pensamiento, viene allí una vocecita a tu mente y te dice, te vas a empobrecer. Mentira. Te puede amenazar, pero no te puede empobrecer. Te vas a enfermar, pero la mentira no te puede enfermar. Viene y te dice, te vas a quedar solo, sola, pero la mentira no puede hacer nada para que eso suceda. Viene y te dice, no vas a llegar o no vas a poder hacerlo, pero la mentira no puede impedir que lo hagas. El gran problema de la mentira, ¿qué fue lo que le pasó a Elías? Se la creyó. Elías se creyó la mentira y terminó dominado por el miedo. Y no solamente dominado por el miedo, sino que, mirá la contradicción. Él tenía miedo que lo maten y después va y ora a Dios y dice, Señor, quítame la vida, o sea, me quiero morir. ¿Y quién es el que dice, me quiero morir? ¿Cuántas veces lo podemos escuchar? O quizás alguna vez vos mismo lo dijiste, en sentido figurado, obviamente. Pero esa expresión, me quiero morir, ¿qué representa? No doy más, no aguanto más, no soporto más, esto ya está, no tolero más. ¿Por qué? Porque en definitiva Elías, y acá está lo del peso, acá está lo de las cargas. Elías había ganado muchas batallas, Elías había obtenido muchas victorias, pero cada batalla y cada victoria que obtuvo representó un esfuerzo. Representó el esforzarse, el tener y el sentir esa exigencia para poder lograrlo, para poder vencer, para poder ser un instrumento en las manos de Dios, para no dejarse avasallar por todos esos 400 profetas y tener que desafiar al pueblo. Imagínate la tensión, la exigencia, la presión. Y él, obviamente, después de ese momento donde el pueblo clamó, ¡viva Dios, viva Dios, viva Dios!, Elías pensó, ya está, terminé, menos mal, lo conseguí, gracias Señor. ¿Y qué hizo? Se aflojó, quizás se relajó, pensó, terminé. Y de repente la reina le manda ese mensajero con la amenaza de querer matarlo, que comparado a los desafíos que había tenido antes,
comparado a todo lo que había ganado, conquistado y vencido, esto no era nada. Pero ¿sabes cómo es? Es como quien dice, la gota que rebalsó el vaso. A veces vos vas luchando, vas peleando, vas batallando, vas venciendo, vas obteniendo victorias, vas recibiendo bendiciones, vas venciendo obstáculos, vas allí alcanzando las metas y saliendo adelante a pesar de todas las cosas. Y de tanto esfuerzo, de tanta exigencia, a veces pasa que una cosita que viene para ser un peso, que viene para transformarse en una carga sobre tu vida, a veces es pequeña, pero es como la gota que rebalsa el vaso. Decís, ya está, con esto no puedo seguir adelante. Y al igual que Elías, se quedó sin fuerzas, se quedó sin poder levantarse y terminó allí debajo de ese arbolito diciendo, no soy yo mejor que mis padres. ¿Por qué? Porque sintió que no había alcanzado todo lo que había hecho. ¿No alcanzó? ¿No bastó? Pensé que sí, pero evidentemente no, porque nada cambió. Todo sigue igual. ¿Te imaginas? Y yo sé que sí, porque a veces nos pasa a nosotros. Cuando creemos que ya está y no está nada. Cuando creemos que todo va a cambiar y de repente aparece algo, a veces diminuto, a veces insignificante como este mensajero comparado a todo lo otro. Pero viene la mentira y te convence. Viene la mentira y te engaña. Viene la mentira y te domina, diciéndote y haciéndote creer que nada cambió, que todo sigue igual. Como diciendo, al final, todo para nada. ¿Qué necesitaba Elías? Ya te lo imaginás cómo estaba, ¿no? ¿Qué necesitaba Elías? Sigue diciendo, ¿y qué necesitas vos cuando nos pasa algo así? Sigue diciendo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 7. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Imagínatelo por un instante la figura de Elías, allí comiendo, durmiendo, comiendo, durmiendo. ¿Qué es lo que hace alguien deprimido, alguien desilusionado? Porque no solamente se dejó vencer por el miedo, sino que le agarró depresión. Me quiero morir, ¿a qué te suena? Duermo, me levanto y vuelvo a dormir. Y no estamos hablando, la persona que está deprimida no es que duerme para reponer fuerzas. Duerme porque quiere evadirse de la realidad. El que está desilusionado, como Elías, dice, me quiero morir, no me puede estar pasando esto. Y va y se mete en la cama y quiere no volverse a levantar. Porque ese peso, el peso, las cargas que te acabo de mencionar, esa gota que rebalsa el vaso, que produce desánimo, trae cansancio y fatiga. Y te roba las fuerzas para seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitó Elías? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Y qué bueno, porque en esta palabra, en este pasaje, Dios nos muestra que somos alma, espíritu y cuerpo. Y lo que le sucedió a Elías fue un mimo del Señor, porque viene un ángel, y le da de comer. Duerme, vuelve a despertarse y vuelve a comer. Porque necesitamos, y hace bien, el descanso físico, reponer las fuerzas, dormir, pero no como sinónimo de depresión, sino para descansar y reponernos físicamente. Pero no solamente necesitamos descansar, dormir o comer para fortalecernos. Sigue diciendo en 1 Reyes capítulo 19, versículo 8 y 9. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y así se metió en una cueva donde pasó la noche. Había comido, había recobrado fuerzas, caminó 40 días. Ahora,
El descanso físico, el alimento, ayuda, pero no soluciona los problemas del alma. Porque caminó 40 días, fue hasta el monte de Horeb, pero ¿dónde se metió? Estando en el monte de Horeb. Se metió adentro de una cueva. Estaba en el monte de Dios, el monte de Horeb, símbolo de la presencia de Dios. Pero que estaba en el monte, ¿dónde estaba? En una cueva. Estaba en el monte, en el lugar en donde tenía que estar, pero seguía mal. ¿Por qué? Porque la cueva es símbolo de oscuridad. La cueva es símbolo de me quiero guardar acá, me quiero esconder acá y no quiero ver más a nadie. Es como aquel que viene a la iglesia, hace el esfuerzo, el sacrificio. Como Elías que caminó 40 días y 40 noches. Se toma 3 colectivos. Viene a la iglesia, el lugar donde Dios está, donde está la presencia de Dios. Y está así. Mal. Viene a la iglesia, pero aún estando en la iglesia se mete en una cueva. Porque la cueva representa lo que hay en la mente. En su mente estaba en una cueva. Físicamente estaba en el lugar indicado, el monte de Dios. Pero en su alma y mente estaba en una cueva. Y sigue diciendo, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 9 y 14 al 14. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuál era su problema? ¿Cuál era el problema de Elías? Lo dijo, no una vez, 2 veces. Porque el que está deprimido, el que está desilusionado, siempre repite lo mismo. Tiene como un disco allí que está girando constantemente en su mente. Mi problema es este y este. ¿Cuál era su problema? Número 1, tenía un problema personal, que a él le parecía que lo querían matar, lo cual era mentira. Acordate, la mentira amenaza, la mentira te habla, pero la mentira no te puede hacer nada. Y el segundo problema que tenía, para él, era que veía a su nación Israel mal, como quizás vemos nosotros a nuestro país hoy, mal. Su problema personal era mentira. Y lo de la nación era verdad, pero a medias, porque dice, solo yo he quedado. La nación estaba mal, pero cuando dice, solo yo he quedado, no era así, de esa forma. Eso es lo que hace la desilusión. Te hace ver todo mal. Y de una manera equivocada. Y la desilusión te hace ver como que uno está solo con todo. Que nadie te entiende, nadie te comprende, nadie está con vos, nadie te apoya, nadie te respalda. Por eso su problema no era que lo querían matar, lo cual era mentira. Tampoco su problema principal era la nación, si bien la nación no estaba bien. Su problema era él. Cuando alguien está desilusionado, ya el problema no es el problema, sos vos. Cuando alguien está deprimido, el problema ya no es la circunstancia o la situación, sos vos. Cuando alguien está allí en una cueva, aunque está en la iglesia, en el lugar donde Dios está, en la presencia de Dios, pero está mal, el problema ya no es el problema, es la mentira que uno se creyó y que te termina metiendo adentro de la cueva. ¿Qué hace Dios? ¿Qué va a hacer Dios?
¿Qué hace Dios con vos, conmigo, con nosotros? ¿Sabes qué hace? Dice que estaba el fuego, pasó el fuego, pero Elías vio el fuego, pero el fuego no estaba ahí. Dios no estaba ahí. Pasó el terremoto, vio el terremoto, pero Dios no estaba ahí. Pasó el viento que quebraba las peñas y todo, impresionante, pero Dios no estaba allí. Y de repente hay un silbo apacible y delicado. Que el silbo apacible y delicado no se ve, se oye. Y ahí Elías escuchó el silbo apacible y delicado y salió de la cueva. Y ahí escuchó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el silbo apacible y delicado representa la voz de Dios. Y así nos habla Dios para sacarnos de la cueva. Para salir de la cueva no necesitamos ver el poder de Dios. Elías no necesitaba ver el fuego, ver el viento que rompía y quebraba las peñas, ver el terremoto. Elías necesitaba escuchar la palabra, escuchar que Dios le hable. Y eso es lo que Dios hace cuando te sentís así, cuando ya no das más, cuando ya no podés más. Lo primero que hace Dios es te habla, te habla. Te habla como un silbo apacible y delicado, sin reproche, sin condenación, sin acusación. Porque la palabra de Dios, cuando Dios te habla, esa palabra tiene poder para sacarte de la cueva. ¿Y qué es lo que hace además de hablarte? Te pregunta. Porque le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y por qué le pregunta si Dios sabe todas las cosas? Porque la cueva es símbolo de guardar. En una cueva uno guarda, ¿no? Porque es un lugar oculto, escondido, sin luz. Y él estaba guardado en la cueva. Y eso es lo que hace la desilusión, la mentira, hace que te guarden las cosas. Que las estés ahí maquinando en tu mente una tras otra, que estén allí en ebullición adentro de tu alma y tu corazón, y estés ahí confundido, engañado por la mentira, sintiéndote desilusionado, deprimido, como le pasó a Elías. Pero cuando Dios pregunta, es para que uno hable, como Elías habló y le contó al Señor. Y cuando uno habla, saca lo que tiene guardado. Y cuando uno saca lo que tiene guardado y se lo contás a Dios, ahí uno a veces se da cuenta que lo que tenía guardado no tenía coherencia, estabas pensando mal, estabas equivocado, estabas cerrado con tu punto de vista. Y cuando lo sacás, se lo contás a Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo exponés delante de la luz. Y la luz te muestra lo errado que estás. La luz te muestra que lo que estás pensando es mentira, que lo que estás sintiendo no es lo que Dios quiere que sientas, que lo que te está pasando es un engaño por las circunstancias, por la misma mentira que creíste. Pero hace falta sacarlo, hace falta hablarlo, no con uno mismo, sino con Dios, porque Dios es luz. Y cuando salió Elías de la cueva, pudo ser alumbrado por esa luz. Y cuando Dios habla, hablás vos. ¿Qué haces acá? Y cuando le contás a Dios, después decís, la verdad, qué tonto que fui. Qué mal que pensé. ¿Cómo tenía esto guardado? Después le dijo 3 cosas más. Dios a Elías, las mismas cosas que nos dice a nosotros. Primera de Reyes 19, 15 al 18. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios le respondió, pero no con explicación, Dios le respondió con palabras.
Dios a veces no nos explica lo que pasa, pero sí nos da palabra, y esa es la palabra que te hace libre. ¿Y qué fue lo que le dijo? Número 1, volvé por tu camino, porque adentro de la cueva no vas a solucionar nada, y no es tu lugar. ¿Estás preocupado por tu nación? ¿Estás preocupado por tu país? ¿Estás preocupado por la situación económica? ¿Estás preocupado por la situación de tu familia? ¿Estás preocupado por alguna otra circunstancia o adversidad? Adentro de la cueva no se soluciona nada. Adentro de la cueva, mientras estás adentro de la cueva, afuera todo sigue igual. Por eso le dice, volvé por tu camino. ¿Y qué más? Seguí haciendo, porque le dio trabajo, le dio tarea. Vas a ir, vas a ungir a este por rey, vas a ungir a este como profeta. Le dio trabajo. Ve, andá, volvé por tu camino y seguí haciendo lo que tenés que hacer. ¿Por qué seguí haciendo lo que tenés que hacer? Dios dice, porque yo haré. Yo voy a hacer, dice Dios. Y como yo voy a hacer, vos también hacé. Hacé, y lo que hagas lo vas a hacer conmigo. Porque las cosas cambian haciendo. Las cosas van a cambiar haciendo. Las cosas van a cambiar haciendo, no vos solo, sino vos con Dios. Le dice, hay más de 7.000. No estás solo. Vos pensabas que estabas solo. Mentira. Hay más de 7.000, le dice el Señor, que no doblaron sus rodillas ante Baal. No estás solo. Entonces, habla con otros. Habla con otros. Y te vas a dar cuenta que lo que te pasa a vos no te pasa a vos solo. Le pasa a otros también. Pero no hables con los que están quizás peor que vos. O más desanimados que vos. O en una cueva más profunda, más oscura que la tuya. Habla con los que les pasa lo mismo que a vos, pero siguen confiando, siguen creyendo, siguen teniendo fe. Y te vas a dar cuenta que no estás solo. Necesitas de alguien. Necesitas saber, no aquí nada más, sino en la realidad, que no estás solo, que estamos todos en la misma, pero estamos creyendo, estamos confiando y estamos rechazando la mentira, porque no nos queremos ni desanimar, ni queremos meternos adentro de una cueva. Queremos seguir haciendo lo que tenemos que hacer, porque Dios sigue actuando, Dios sigue obrando, Dios nunca deja de actuar, el Señor nunca deja de hacer su obra. Elías, después de esto que acabamos de leer, ¿sabéis qué hizo? Elías golpeó con su manto las aguas del Jordán, del río Jordán. Y las aguas del Jordán se abrieron de par en par. ¡Wow! Un milagro. Después, Elías no murió. ¿Te acordás la amenaza? El mensajero dice, la reina que mañana te mata. Y Elías no murió. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, dice la Biblia. Quiere decir que no se cumplieron sus miedos. Se cumplió el plan de Dios. Porque el plan de Dios siempre es más grande, más poderoso y más fuerte que cualquier temor o que cualquier miedo. Después apareció con Moisés, hablando con Jesús. Cientos de años después, en el pasaje de San Mateo capítulo 17, versículo 3, en el monte Tabor, el monte de la transfiguración. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, hablando con Jesús. Y dice Santiago de Elías, me encanta, capítulo 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio fruto. Y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cuando Santiago habla de Elías, cientos de años después, no dice, y Elías se metió dentro de una cueva, Dios lo tuvo que ir a buscar. No sabes cómo se deprimió Elías, le agarró un bajón. Habla de lo que Elías hizo por fe. Porque lo dice Santiago, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Porque Elías tuvo ese momento que podemos tener vos y yo.
a pesar de ser usado por Dios, a pesar de ser un hombre de fe, a pesar de ser un hombre de convicciones, a pesar de ser un instrumento en la mano del Señor, de ser un profeta, el más grande profeta del Antiguo Testamento. Sin embargo, tuvo sus momentos, como quien dice, de bajón, en donde en vez de seguir creyendo la verdad, creyó la mentira. Terminó deprimido, primero abajo de un arbolito diciendo me quiero morir y durmiéndose todo por la misma depresión, y después metiéndose en una cueva, aunque estaba en el monte de Dios, el monte de Horeb, y Dios lo tuvo que sacar dándole palabra, pero le pasó, pero ¿qué es lo que queda? ¿Cómo siguió todo? Siguió con fe, porque siempre la fe termina venciendo los miedos, la fe termina venciendo la mentira, la fe termina venciendo la desilusión y la fe termina venciendo la depresión o el desánimo. Y eso es lo que te va a pasar a vos. Elías se levantó y vos también te vas a levantar. Elías se puso de pie y vos también te vas a poner de pie, porque a Elías le pasó lo que nos puede pasar a nosotros. Pero lo que quedó fue su fe, y lo que venció fue su fe. Porque un momento no significa siempre. Un instante no significa siempre. No significa toda tu vida. ¿Cuántas veces nos volvimos a levantar? Y de la misma manera nos vamos a volver a levantar. Podés estar un rato en la cueva, pero te aseguro, no te vas a quedar allí, porque Dios te va a ir a buscar. Y Dios te está yendo a buscar en esta noche. Y te está diciendo, como Elías, ¿qué haces acá? Adentro de la cueva nada va a cambiar. Vení, salí, escuchá palabra de Dios, porque no estás solo. Volvé por tu camino y seguí haciendo lo que tenés que hacer. Porque esa es la única manera que van a cambiar las cosas. Porque Dios también sigue haciendo. Y cuando salís de la cueva, seguís haciendo vos con Dios y Dios con vos. En esa sociedad perfecta y maravillosa como la que tuvo Elías con el Señor. Por eso, hoy, como el jueves, todo peso, toda carga, toda, como dije, esa gotita que parece que estuviese rebalsando el vaso, se lo vas a entregar a Dios, se la vas a dar a Dios. Vas a rechazar la mentira, vas a decirle no a la desilusión. Y si la cueva está ahí esperándote, no entres. Porque como le dijo el ángel a Elías, largo camino te resta. Largo camino te resta. Impresionante. Marcela, vamos a orar. ¿Sabes algo? Hay muchos Elías en las cuevas. Elías era un hombre de Dios, podemos decir también, para las mujeres de Dios. Se aplica perfectamente. Pero Elías, el profeta de Dios, estaba en la cueva. El hombre de Dios estaba en la cueva. Y yo siento que hay Elías, hombres y mujeres de Dios que están en la cueva, pero hoy van a salir porque Dios los va a buscar y Dios les va a hablar. Ya les está hablando. Esto significa que somos personas que pasan necesidad. Estaba pensando cuántas veces necesitamos ordenar nuestro descanso, nuestro alimento, nuestros hábitos. Yo en la parte de psicología lo hago continuamente y nos estresamos, nos agotamos o pasamos un momento de tristeza, de dolor o de bajón o de donde no podemos ver la salida, pero esa situación de estar desordenados, de estar agotados físicamente, de estar mal alimentados, de a veces estar estresados, no nos deja ver lo que en otro momento viene equilibrado, sí, y no hay qué amor Dios, porque como un papá lo cuidó, lo dejó descansar, dejó que se alimente, le puso el arbolito ahí para que tenga sombrita. Veía todo mal, Elías. ¿Entendés? Y después de que estuvo bien alimentado, ahora sí lo llamó de vuelta, ¿no? Es como que primero lo atendió, suplió lo mimó. Lo natural. Podía haber hecho un milagro y de ser que él se le vaya. Ahora, la primera comida come, vuelve a dormir. La segunda comida la comió y caminó, ¿cuántos días? 40 días. Eso me parece que es una comida sobrenatural. Así Porque, a ver, ninguno de nosotros come eso y después podemos ayunar y encima caminar por un desierto, ¿no? De día y de noche. ¡Qué tremendo! Después fue al lugar donde tenía que ir. Vino a la iglesia. Claro. Pero todavía faltaba
El cambio acá. Sí, porque aparte Salir llega y de la se cueva. esconde en la cueva. Otra vez, lugar de muerte, de tristeza, de bajón, para darle y darle a qué mal que estoy, a los pensamientos malos, ¿no? Bueno, te voy a confesar algo, Marcela. Muchas veces cuando bueno, ahora no estamos en la iglesia con las reuniones habituales, con la gente en el recinto, pero desde acá se ve todo. Sí. Y vos te das cuenta cuando ves a los hermanos, a la congregación, quién está en la cueva. Claro. Están en la iglesia, pero ven las caras y dicen, Me está en la acuerdo de cueva. hace años una prédica que hablaste, le habías puesto cuevitis o algo así, ¿me acuerdo? Cuevitis aguda. Sí, ¿no? Y decías, me acuerdo que estábamos en Centenario, en la planta alta, y decías, algunos vinieron, pero dejaron la cueva estacionada abajo, ¿no? Y nos reíamos todos. Ahí iban apareciendo las cuevas verdaderas, ¿no? Y otra que Alibaba, ¿no? Íbamos apareciendo distintos. Hablabas de decorar la cueva, ¿te acordás? De poner una cortinita, alfombrita, ¿no? Que algunos estaban muy cómodos dentro de la cueva. Y que a algunos les gusta la cueva, ¿eh? La autoconmiseración. Porque viene y te dice, pobre, no me diga, mira lo que te pasó, pobrecito, aparte quizás los pobrecita. ángeles cocinaban rico, ¿no es cierto? Le traían la comidita, no tenían que salir a buscarla, como los bebés, ¿no? Nos alimentaba. Y después Dios dijo, bueno, ahora andar, Elías. Así es. Vamos a orar. Amén, amén. Para que hoy los Elías, hombres, mujeres, salgan. Porque Dios te está hablando. Dios te está llamando. Y Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe cómo va a seguir actuando, obrando. Dios sabe. Ya lo tiene planeado, ya lo tiene todo arreglado el Señor. Ya tiene un plan perfecto para tu vida. Por eso salí de la cueva y Dios te va a guiar. Decile, heme aquí, Señor. Y Dios te va a hablar. Contale al Señor, contale a Dios. Y cuando le cuentes, la luz te va a alumbrar. La verdad te va a liberar. La palabra de Dios te va a sanar. Te va a hacer libre y va a romper las ataduras. Vas a entregarle el peso, la carga. Y vas a seguir haciendo lo que tenés que hacer. Para que cambie la realidad. Para que tu familia sea bendecida. Para que tu historia siga. Porque sos un hombre de fe, una mujer de fe. En el nombre de Jesús. Santo Dios, vos nos das nuevas fuerzas, nos renovás, nos alentás, nos mirás con ojos de fe. Y Señor, en nuestros peores miedos tenés todo lo contrario para nuestro final. Gracias, Señor, porque vos nos mirás como mira el hombre, diciendo, mirá, aquel llegó a tal éxito, pero después fracasó, sino que cuando nos arrepentimos hay una nueva oportunidad. Señor, con Elías como en David, cuando pecaron, erraron, se agotaron, una restauración de tu amor, una nueva oportunidad, y por eso nos alentás, que aunque somos personas con pasiones, debilidades, con necesidades, con fragilidad, vos nos vas a dar una nueva oportunidad si nos podemos arrepentir, humillar bajo tu poderosa mano. Por eso, Señor, hoy nos humillamos y danos una palabra tuya que nos aliente, nos levante, nos lleve allí donde tenemos que estar y hagamos lo que vos querés que hagamos. Vos sos, Señor, el que nos inspira, el que nos levanta, el que nos sostiene, el que nos ama. Sin vos no podemos, Señor. Hoy nos humillamos y te pedimos tu ayuda, Señor. No estás solo, no estás sola. Hay muchos que pueden comprenderte, entenderte, pero que siguen creyendo, siguen confiando, siguen teniendo fe. Y hoy la palabra de Dios viene a tu vida. Gracias, Señor. Dios te está tocando. Dios te está hablando. Y hoy salís de ese desánimo. Hoy salís de esa debilidad. Hoy salís de esa depresión. Hoy salís de esa condición. Hoy sos libre de esa mentira.
El poder de Dios lo hace. La gloria de Dios lo hace. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y vas a orar como Elías. Aunque estuvo en la cueva, oró. Aunque estuvo en la cueva, en un momento, en un instante, en una etapa, Dios lo usó. Y Dios te va a usar a vos. Y Dios va a contestar tus oraciones. Y Dios te va a seguir usando. Dios va a seguir haciendo que seas un instrumento en sus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios no está pensando en otro. Dios está pensando en vos. Dios no abandona a los que se meten en una cueva. Dios los va a buscar. Dios los saca y Dios los vuelve a levantar.